Buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos siguiendo este ciclo que hemos llamado Inventando la Música. Y yo siempre digo que el primer eslabón de la cadena alimenticia de la música son los que hacen la música, los que producen las pelotitas, las negritas, las corcheas y todo aquello, para que luego los intérpretes hagan su trabajo maravilloso y le den vida a los pensamientos que hacen los compositores. Hemos iniciado este ciclo en el alero del proyecto de la Agencia para Proyectos Culturales Latinoamericanos Sinfonía Austral, que hemos creado con mi amiga Francia Carolina Gómez. Iniciamos un ciclo de entrevistas con músicos, intérpretes, periodistas, gente vinculada al mundo de la música, con un proyecto que se llama Música en tiempos de la corona, a raíz del coronavirus, no de los reyes. Y se nos ocurrió que sería bonito conversar justamente con quienes yo les comento son, según yo, el primer eslabón de la música, los creadores de las partituras, los creadores de lo que después nosotros oímos en los conciertos, en las radios. Iniciamos este ciclo con el compositor Boro García el miércoles pasado, de quien ya está disponible en nuestro canal de YouTube, Sinfonía Austral, el podcast con la entrevista completa a Boro García. Y hoy día nos acompaña Valeria Valle, una compositora chilena que ha desarrollado una carrera bastante destacada y con quien vamos a compartir hoy día sus pensamientos, un poco de su carrera, algo de su música también. Buenas noches, Valeria, buenas tardes y bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Carlos, muchas gracias a ti por la invitación y por abrir este espacio de diálogo para poder comentar y poder dar a conocer lo que está detrás de lo que suena, los pensamientos que uno se le cruzan por la cabeza y las vivencias que uno tiene para llegar a este mundo de la composición, y muy agradecida de poder tener este espacio de conversación. Así que felicitaciones también por todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, no lo hago yo solo, lo hacemos con Francia, con todo el entusiasmo. Y desde que iniciamos el proyecto que va en paralelo, que va los días martes, Francia se enamoró de una frase que dijo Raúl Orellana, el primer invitado que tuvimos, violinista barroco extraordinario, violinista, y dijo que esto producía un orgasmo intelectual. Así que todos los martes nosotros esperamos con gusto, y ahora los miércoles las conversaciones con los compositores. Valeria, te quiero llevar al principio, como corresponde, empecemos por el principio. Te quiero llevar a tu infancia, si nos puedes comentar dónde naciste, cuáles fueron tus primeras referencias musicales, si es que las hay, si es que tu familia se hacía o no se hacía música, hasta el momento en que decides estudiar música y el momento en que decides también estudiar composición, o a lo mejor fue en paralelo, si tú nos puedes compartir esa experiencia de infancia y de adolescencia. Sí, bueno, mi infancia es en Valparaíso, en Chile, y en el Cerro San Roque, soy de Cerro. Y una infancia muy de jugar al carretón, a los cartuchos, de ir a comprar a la feria. De hecho, está Elizabeth, que es una de mis de amigas de la época. Y la verdad es que esa infancia antigua, pues, de jugar con los amigos en la calle, con las amigas, así como a esos juegos inventados, la cuerda, mucho de trepar árboles, jugar a la pelota, y muy de Valparaíso también. Entonces, en un sector súper difícil, el Cerro San Roque es uno de los cerros como pobres que hay en Valparaíso, y esta infancia como la de muchos que vivimos como de esa dificultad social. Estudié en un colegio público durante muchos años, y ahí la verdad es que uno conoce como la cotidianidad del común de la gente de nuestro país. Entonces te hace tener como unas ideas bastante más centradas respecto de lo que es vivir en Chile. Y bueno, en mi época, yo nací en el año 79, entonces mi infancia fue en un colegio que se llama la Escuela D256, que está todavía vigente y ya estaba al frente donde está hoy el Congreso, pero antes había un hospital ahí. Entonces en esa época vivíamos todo lo que los años 80, lo que fue, digamos, las protestas que habían ahí, en aquella época se llamaba la Operación Daisy,
y pasábamos debajo de la mesa porque había muchas protestas, sobre todo cuando se iba a sacar el hospital. Entonces, como que uno crece con todas esas imágenes muy patentes de lo que significa la sociedad en un sistema con el cual no está de acuerdo. Y luego de eso, mi papá compró una casa acá en Quilpué y nos vinimos para acá, y luego cuando yo entré a la universidad volví a Valparaíso. De ahí me di vuelta igual que la canción, paseándome por distintas casas, porque uno como vive en comunidad, entonces estaba en el Cerro Los Placeres, en el Cerro Concepción, en el Cerro Cordillera, dependiendo de cuánto costaba el arriendo. Y cuando yo decidí entrar a la universidad no tenía pensado estudiar música, para nada, no estaba en mis planes. Sí vengo de una familia muy artista, mi abuela es actriz, o sea, ella fue como la que más nos vinculó hacia el mundo del teatro sobre todo, ella cantaba, le gustaba la zarzuela y nos inculcó mucho ese mundo. Y también dentro de esas cosas que uno tenía que hacer cuando chico era como aprender a hacer la poesía, participe en esta obra de teatro, y ahí así que éramos como sus, digamos, actores y actrices favoritos, todos sus nietos trabajábamos ahí con ella ayudándole en sus proyectos. Y de una familia que siempre estuvo vinculada como a las letras, mi bisabuela escribía poemas, muy de la instrucción antigua, de hacerte leer, recitar de una esquina a otra un poema que se entendiera bien, con el lápiz en la boca, así como module más, module más. Entonces, con esas experiencias fui creciendo, con mucha música también. Tengo un primo que toca maravilloso guitarra, él es profesor de francés, pero muy vinculado a la música, toca como Silvio Rodríguez. Entonces estuve rodeada de mucha música siempre, pero nunca a ese nivel de decidir ser músico. O sea, me encantaba, conocía muchas cosas, pero no fue como una decisión en la vida dedicarme a eso. Me gustaba la biología, estaba en un taller de biología después cuando estaba en la enseñanza media y quería estudiar biología o kinesiología. Eso me gustaba. Y cuando entré a la universidad, me faltó un poquito para entrar a kinesiología. Había quedado en terapia ocupacional, que recién se había abierto en la UPLA. Me dio susto, porque dije carrera nueva, no sé. Y quedé en la Católica en educación física y empecé a estudiar ahí. Tenía un pololo que era bajista y tuve un accidente en educación física que no era tan grave, pero sí me impedía estudiar como 2 años para que se recuperara bien la lesión que tenía. Entonces ahí de esperar 2 años decidí cambiarme de carrera y ahí tomo la decisión, enamorada en aquel entonces de mi pololo bajista, de estudiar música. Porque yo en ese momento cantaba con él, lo típico que uno hace, que lo acompaña a cantar en los bares o en cosas así. Entonces decidí hacer de la música una profesión sin darme cuenta y sin tener la expectativa de lo que iba a encontrar cuando estudié música, o sea, cuando decidí entrar ahí al Instituto de Música en la PUCB. Y esa decisión me tiene aquí conversando contigo. Sí. Oye, siempre le pregunto a todos los invitados, porque entre otros yo también tuve que lidiar con aquello. ¿Tuviste algún conflicto familiar cuando con tus padres, que sea tu familia en general, te obligó voy a estudiar música? Ay, no, sabéis que yo tengo unos papás, bueno, mi papá ya falleció, pero mi papá siempre me inculcó de chica, me dijo, hija, usted estudie, tenga un título, aunque sea gaffiter, me da lo mismo, me dijo, pero quiero que usted se valga por sí misma, porque no quiero que nadie después te ponga la pata encima. Así como, no es que me tengo que quedar con él porque es que no tengo dónde, no, usted haga lo que sea, estudie, me dijo, yo la voy a apoyar en lo que sea, pero usted párese con sus 2 patitas y haga su vida sin tener que depender de nadie. Entonces crecí con eso, mi mamá también, y cuando decidí estudiar música, todos me miraron, lo extrañaba de la música, porque decían, Sí, po. podría haber estudiado biología, podría haber estudiado cualquier otra cosa, pero cuando decidí música, no fue el problema de ser música, sino porque sabían que había una cosa artística en la familia, pero no había sido mi opción nunca. Y me dijeron, bueno, pero tenés que ser responsable con tus decisiones. Así que aquí estoy siendo responsable con mis decisiones. Lo que se empieza se termina.
Claro, más o menos. Tú hiciste Eso, pedagogía en música en la UPLA. claro. Pedagogía y licenciatura en música. Ya. ¿Tenías alguna peregrina idea tú de la composición en términos de lo que haces hoy en día, digamos, especialmente vinculada a la música contemporánea? ¿Todo fue una revelación que fuiste encontrando? Fue una revelación la música contemporánea. La verdad es que yo leía la Cosmopolitan con mucho agrado y cuando entré a la universidad esa carrera fue como encontrar que todos leían Humberto Eco. Entonces eso fue como un shock, te juro, porque fue como, mi vida era como otra cosa, era muy distinta. Entonces yo llegaba con un buzo de educación física, todos mis compañeros eran súper hippie, entonces era así como muy, muy distinto. Y yo creo que ahí nunca me imaginé lo que significaba, o sea, conocía las cosas del arte como deseo por la familia, pero ya de un estudio más de tener referencias, no mucho. Entonces ahí llegó un momento en que yo me sentí súper ignorante, porque todos hablaban así en un lenguaje para mí súper desconocido. Entonces yo sabía hacer el flick-flack y ellos sabían resolver ejercicios de armonía. Entonces era como, puta, me tenía que poner como al día en muchas cosas. Entonces ahí ya no bastaba con que me gustara algo o que podía cantar sin desafinar tanto, sino que había que estudiar una disciplina. Y ahí fue como, wow. Es como cuando alguien dice, no, me gusta ir a jugar a la pelota, pero es distinto estudiar educación física, por ejemplo. Y acá fue lo mismo. Entonces era distinto guitarrear o cantar que tener una carrera profesional, que hacer una carrera desde la música. Entonces para mí fue súper gatillante eh, como asumir esa ignorancia, que era una ignorancia que no era crítica para mí, sino que era una ignorancia desde haber estado en otro lugar que no era el de haber estado vinculada al arte de esa manera. Y ahí, nada, pues, me tuve que empezar a poner el día y viví como monje, casi así como enclaustrada, estudiando casi por 7 años para poder sentir que me podía poner al día con las cosas. Y bueno, en ese Hiciste, momento, como te digo, fue como, ya, no puedo dar jugo, así como, literalmente. oye Valeria, ¿hiciste algo de la pedagogía en tu carrera? ¿Enseñaste en colegio? ¿No? Sí, bueno, como te digo, yo estudié pedagogía y la licenciatura. La licenciatura yo tuve de profe el Andrés Alcalde y dentro de esa experiencia fue como la más importante para tomar la decisión de ser compositora. Y aparte que con él como que empecé a ponerme al día con muchas cosas, fue una enseñanza durísima, pero aprendí muchísimo y yo creo que desde el hacer como 7 años contrapunto descubrí que la invención y la creación eran como la forma que yo tenía para poder expresarme. Y eso fue crucial y de ahí, como te digo, empecé con las primeras obras, pero paralelamente cuando terminé la carrera en la Católica, como todo nomás, a salir a trabajar y trabajar en colegio. Pues trabajé en un colegio en Limache, súper precario, con mucha vulnerabilidad social. Entonces, yo siento que lo que desarrollé en la universidad y en realidad con el Andrés también y con la gente del Cámara fue esa capacidad de inventiva. O sea, tenéis que inventar algo para que las cosas resulten. Y yo creo que eso me acompañó en esta etapa de profesora de colegio, que hace poquito nomás que dejé de ser profe de colegio y fue importantísimo. O sea, creo que es crucial trabajar en colegio y estar inserta en el sistema escolar para conocer qué es lo que ocurre ahí, cuál es la realidad concreta que se vive dentro del aula. Sobre todo en espacios, como llaman, vulnerables, ¿no? En espacios donde el acceso a Claro, cualquier tipo de conocimiento que no sea la clase de matemática o de lenguaje, como llaman ahora, está totalmente en un segundo plano. es que te cambia la perspectiva, o sea, inmediatamente, o sea, los colegios con alta vulnerabilidad te hacen ver la música de otra manera, sus expresiones musicales apuntan a esa vulnerabilidad y te hace tener un contacto directo con esos sentimientos de orfandad que tiene esa gente. Entonces, para mí ha sido crucial estar en contacto con esas realidades que si no hubiese estado en el colegio, si bien las conocí cuando era niña,
pero es distinto verlas actualmente, cómo siguen estando vigentes esas precariedades. Oye, Valeria, nosotros tenemos no una cosa ultra preparada, digamos, pero vamos matizando la conversación con algunos extractos de la música tuya, en este caso, y quiero compartir un pequeño videíto de una obra que se llama Complexion, que quizá sin tenerlo preparado, como decía, combina un poco esto que estás conversando tú desde el trabajo de profesora en la escritura para estos instrumentos que son del mundo de la música popular, ¿verdad? Pero que en Valparaíso se generó un proyecto muy bonito, no estoy seguro si son ellos los intérpretes, pero se generó un proyecto muy bonito que se llama Planeta Minimal, que es una orquesta de guitarras eléctricas, y quiero compartir un trocito, unos minutos de esta obra Complexion para cuarteto de guitarras eléctricas. Complexión para cuarteto de guitarras eléctricas de Valeria Valle. ¿Nos puedes compartir un poquito más de esta obra, Valeria? Bueno, esta obra fue un encargo de Cuarto Ensamble. Bueno, Cuarto Ensamble, podríamos decir que son como hijos de, o la herencia de Planeta Minimal, de este primer proyecto, como tú hablabas. Está dirigido por Ismael Cortés y Felipe Alarcón,
armó como esta nueva agrupación, porque el Planeta Minimal está también enfocado como a la parte formativa de la Universidad de Valparaíso. Claro. Entonces estos chicos ya armaron este cuarto ensamble como ya como para trabajarlo de manera profesional ya fuera de la universidad. Entonces, dentro de estos encargos, me hicieron uno a mí para su disco, que está también disponible en Spotify, y fue un tremendo desafío, porque yo he escrito cosas extrañas, pero para instrumentos tradicionales. Entonces, investigar sobre la guitarra eléctrica fue todo un tema, y lo bueno que acá desarrollé fue trabajar directamente con ellos como ensamble. Yo tuve sesiones donde iba con ellos, me senté para saber cómo trabajaban sus guitarras, qué guitarras tenían, qué efectos tenían, digamos, cuáles eran las posibilidades de la guitarra. Entonces, fuimos probando cosas, eh, lo típico, así como veamos, qué se puede hacer, porque habían distintas cosas que abordar desde la guitarra eléctrica, que está lo tímbrico, que es muy, muy amplio, obviamente porque tiene la posibilidad de hacerlo con efectos porque es una guitarra eléctrica, y también por otra parte está el tema de cómo trabajar las texturas, y también estaba el otro punto que es mano, el mono, por ejemplo, la guitarra, o el punteo. Entonces Ya. la idea era cómo combinar el mono de la guitarra con el punteo. Entonces de ahí fue como armándose esta idea de ver cómo se podían construir estas texturas que fueran como combinando estos elementos, y fue muy interesante trabajarlo porque es tan amplio que tienes que aprender ahí a acotar y a darle como esa narratividad al discurso de la guitarra eléctrica. Y bueno, dentro de lo que a mí me gusta de la música, me gusta mucho el rock, entonces quería darle esa sensación de que entre medio tuviera esos punteos que siempre han caracterizado a las bandas de rock y que tiene esa como despliegue, digamos, técnico. Entonces fue un gran desafío, de verdad, y siempre me invitan a que siga colaborando con ellos, y me encanta porque te desafía en tu técnica compositiva. Y ya no solamente es como lo tradicional, sino que ya te permite ampliarte en otras maneras de concebir el sonido. ¿Tienes, Valeria, tú contabas que trabajaste directamente con ellos? ¿Es una forma que te acomoda de trabajar con los intérpretes? Sí, me encanta. Yo encuentro que creo que muchas cosas he aprendido trabajando directamente con los y las intérpretes. Creo que la mayor cantidad de las obras que tengo han sido de esa manera, y es porque o te piden al encargo o uno decide directamente hacerles una obra a alguien que tú conoces, porque una de las cosas que aprendí con Andrés fue como hacer obras donde te las puedan tocar, porque esperar Claro. así como el encargo no siempre resulta y no siempre se da. Entonces, empezar a armarse como un círculo con gente que pudiese estar interesada en tocar la música que uno componía. Y así se ha dado el caso hasta ahora, y ha sido muy enriquecedor porque uno puede tener muchos manuales, pero uno no toca todos los instrumentos. Entonces tú puedes tener unos fabulosos cursos de orquestación, de instrumentación, organología, pero trabajar directamente con los intérpretes y tú decirle, oye, pero ¿se puede tocar esto? ¿Y a qué velocidad? ¿O dónde, hasta dónde está el límite? Sobre todo con lo que uno trabaja con técnicas extendidas para que queden bien escritas y no sea solamente como una choreza de la escritura musical, sino que sea algo que es factible, que se puede tocar. Entonces, y también uno va viendo ahí la diferencia de los instrumentos, si lo piensas para una marca de instrumentos, y esas cosas uno jamás se las enseña en un manual de instrumentación. Entonces, es súper importante para mí eso, y más o menos decir, ya, pero ¿qué es lo estándar? Ya, entonces si yo lo escribo así, lo podrá tocar cualquier persona que tenga un instrumento que no sea tan caro, por ejemplo. Entonces, esas cosas yo creo que es súper importante conocerlas, y qué mejor que la gente que se dedica profesionalmente a tocar ese instrumento. Así que me he nutrido mucho, por eso las colaboraciones con Urqueta, Katia Galleguillo, han sido fantásticas. De hecho, ahora se suman más personas que les interesa trabajar así. Y eso me tiene muy contenta. Sí, es una tendencia, la verdad, por supuesto, siempre ha existido la colaboración, pero hoy en día cada vez más, donde la pieza musical finalmente está escrita para una persona en específico, con sus talentos, sus posibilidades y también
o sea, las cosas que por ahí le pudieran faltar, es muy dirigido. Lo que según yo es un desafío para alguien que después pueda tocar la obra, que no es la persona para quien fue escrita. Claro. Oye, tú terminas la licenciatura en Valparaíso, como me decías tú, con estos estudios de composición con Andrés Alcalde, y después haces el magíster en composición en la Universidad Claro. de Chile. ¿Cómo fue ese proceso? Porque para entrar al magíster ya hay que tener algún carrete creativo y también ahí se desarrolla después también una cuestión quizá un poco más profunda. Si nos puedes compartir un poco de esa experiencia. Bueno, ahí lo que pasó fue que yo estudié en la universidad, pero paralelamente, como te decía yo trabajaba en Mata 365, que ahí era como la academia donde trabajaba con el Andrés. Entonces yo estudié como dos carreras paralelas. Estudié la que era para la universidad, para sacar los títulos, porque le había prometido a mi papá que lo iba a hacer. Y por otra parte estaba estudiando yo composición, polifonía, análisis, piano, en esta otra academia. Entonces, como digo, estudié estas dos cosas paralelas y eso me permitió empezar como a tener un bagaje un poco mayor del desarrollo de la escritura musical y también de la vinculación con la música y con los intérpretes. En aquella época estaba también lo que era el ensamble Pilcomayo, donde estaba la Karina Fischer, estaba La Torre. Entonces, imagínate, trabajar con esos intérpretes. Yo de ahí que tengo esa experiencia de trabajar con los intérpretes. Entonces fue como súper importante para mí en mi formación conocer esa experiencia y poder desarrollarla después en mi carrera profesional. Y cuando termino la licenciatura ya ahí hago la primera obra para terminar la licenciatura, así como la obra era como la obra que salía porque justamente cuando terminé la carrera terminé también de estudiar con el Andrés y se viene como la primera obra donde ya tenía que hacerlo sola. Y esa obra se estrenó en el Festival de Música Contemporánea de la Chile y ese fue como mi apertura al mundo de los festivales de música contemporánea. Esto fue el 2006 y fue así como tremendo esta experiencia porque en ese entonces cuando se estrena la obra estaba Cirilo Vila y Cirilo Vila se acerca a mí y yo era un pollo, pues estaba en la primera hora toda nerviosa ahí esperando el aplauso del público, no conocía lo que era el Festival de Música Contemporánea, era así como, no, era un nerviosismo enorme. Y cuando salgo ya tú sales a saludar el protocolo como corresponde y salgo del escenario y uno sale por detrás de la sala Isidora Ceja y tienes que darte la vuelta para poder entrar de nuevo. Y en esa vuelta me pilla Cirilo Vila. Y yo no sin saber lo que era Cirilo Vila tampoco, el tremendo personaje que era. Po. Y si la verdad yo partí como muy ignorante en esto, después obviamente me tuve que poner las pilas. Sabía que había trabajado con Andrés en su época en la Chile del Andrés, y ahí me ataja y me dice, yo sé lo que he enseñado en este país, me dice. Yo me asusté mucho. Así fue como, uy, ¿qué me va a decir? Y me dice, yo sé lo que he enseñado en este país y tú fuiste alumna de Andrés, me dijo. Yo conozco esa mano. Y sé que fue tan impresionante que fue como, y me dijo, y no dejes nunca de componer, es bueno que compongas. Así que, y yo fue como, wow. Y le conté ahí a los intérpretes y todo, y fue como, ¿en serio? Y dijo, y le gustó, me dijo, sí, y dijo que como yo componía, él conocía como yo componía. Y me dijeron, oh, y fue como muy impresionante eso, y me marcó mucho, porque no había tenido como un comentario de alguien así como el maestro Cirilo. Entonces fue, sin quererlo, sin que él se lo propusiera ni que yo lo esperara, fue como una palabra así súper decidora también para continuar componiendo, porque no ha sido fácil tampoco seguir componiendo, entonces fue como inspirador y me gustó esa mirada de maestro que le dio. Me dijo, yo sé lo que he enseñado en este país, o sea, tremenda frase. Entonces es como hacer escuela. Y claro, pues uno ahí se va dando cuenta que cuando uno parte sus obras son como muy parecidas al profe, pues. Como que uno le cuesta salirse como
de ese formato hasta que uno empieza como a soltar la mano y empezar como a identificarte cada vez más con tu música y desde las expresiones que tú le quieres dar. Y fue muy bonito y eso fue gatillante, pero después de ese proceso vinieron muchas otras obras, hice un postítulo en la Católica y luego de ese postítulo decidí al magíster, porque yo todavía, como te decía, no me sentía tan a caballo para entrar así a un estudio de esa envergadura. Entonces yo decidí primero como tener más obras en el cuerpo y de ahí hacer el magíster. Y así fue. Me acordé de una experiencia similar. Bueno, no puedo evitar hablar también de las cuestiones que me han pasado a mí mientras escucho a los invitados, porque me han pasado cuestiones muy parecidas. Yo estaba en una clase estudiando, igual que tú, pedagogía en música en la Universidad de Concepción y uno de mis profesores era Miguel Aguilar. Y por ahí a mí se me había ocurrido escribir música, pues le digo a Miguel Aguilar, maestro, ¿qué tengo que hacer para componer? Y él me dijo, bueno, siéntese a la una y escriba música, componga. Es lo único que tiene que hacer. Después vemos. Las frases sencillas que al final, en realidad, como es un amigo mío que está por ahí de visita con nosotros en esta reunión, dice, siempre uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Valeria, me imagino que en esos años del magíster, quizás posteriormente, tú te encuentras con la música electrónica. Sí. Vamos a compartir un trocito de la obra Prana 1. Luego nos comentarás qué significa.
Prana 1 de Valeria Valle. Valeria, yo tengo una pregunta con esta pieza, porque eh, escucho, no estoy seguro si es 100% electrónica, hay instrumentos de percusión tocando ahí, ¿verdad? Y hay utilizas tú la técnica de la baqueta del Super Bowl, que es esta que se arrastra por los parches y produce como canto de ballenas, ¿verdad? Cuéntanos Ujú. esto está grabado, se puede hacer en vivo con el ensamble de percusiones así, y está la electrónica aparte, si nos puedes contar un poquito. Bueno, te cuento, te voy a revelar el secreto. Esta obra no tiene electrónica. No te puedo creer. Esta obra, ¿sabes lo que tiene? Tiene solamente el mallet, que es el instrumento que va haciendo las placas, los acordes. Ya. El desafío tremendo, de hecho tengo la partitura por si alguien la quiere, para que vean que tuve que quebrar la cabeza haciendo esto, porque este es una obra que me pidió el ensamble Silos para Sí. un documental de una película de Valparaíso. Y la parte que me tocó poner la música a mí era precisamente la parte onírica de alguien caminando en un estado poco usual por las calles de Valparaíso. Eh, entonces tenía que ser onírica, tenía que ser muy etérea, y yo miré, dije, tengo un ensamble de percusión, y tú pensáis Valparaíso, y tú pensáis en las batucadas. Entonces, que me pidieran esto era así como, no, salía de todo lo que, la comodidad que uno podía tener, porque uno pensaba si hacer algo para Valparaíso, ocupo los ritmos de cueca, el bolero, el boliche, ¿me entendí? O sea, como un montón de cosas que tenía en la cabeza, y me toca esa parte. Y me dijeron que te entregamos esa parte porque sabemos que para ti va a ser súper entretenido trabajar, como te gusta la música contemporánea, y fue así como, bueno, Ok. asumimos. Y estuve, como te digo, como 2 semanas trabajando con el ensamble, viendo solamente ruidos y cómo los podíamos proyectar. Entonces, el tema es que había que tener manejo de microfonía. Se hace, o sea, y no solamente de microfonía directa, sino que era la microfonía ambiental para ponerle delay o reverb de acuerdo y panear en vivo. Entonces, eh, lo que se hizo fue que se buscaron todos los efectos posibles que tienen las percusiones. Entonces ahí trabajamos con platillos con suspendidos y que se les pasaran los arcos, y Con tenían que arco. ser diferentes arcos. Lo que sí aquí uno empieza como ya a buscarle la sutileza al sonido, por lo tanto eran con arcos de contrabajo y arcos de violín. Entonces había que hacer las dos distinciones por el tema del peso cuando se tenían que frotar. Estaba también el tema de incorporar los palos de agua, que cuando tú le pones un poquito de delay, ese se transforma como ya como un sonido más granular. Entonces, en el fondo fue como empezar a armar acústicamente lo que uno podría hacerlo en un programa electrónico con mucha más facilidad, pero tenía que ser en instrumentos, digamos, de percusión. Y ahí también ocupamos, bueno, el Super Bowl, ¿cierto? En el Gran Casa, y también cuando tú lo haces, por ejemplo, trabajando con los distintos anchos de los partes, el sonido se va modificando, por lo tanto, o sea, lo que tuve que hacer fue como una especie de tai chi para los percusionistas, porque tenían que moverse girando las cosas, ¿me entendí? Habían una chica con palos de agua, y los palos de agua tenía que coordinar que nunca se quedara sin sonido. Entonces tenía que hacerlo con dos. Entonces tenía que moverse, y eran como verdaderas coreografías para que el sonido nunca dejara de estar sonando, y no hubiera un corte. Entonces, también se ocupa la técnica del vibráfono con los arcos, ¿cierto? Y ahí también, como te decía, al final toda la escena la montamos en el Teatro Valparaíso el año 2018, y era, como te decía, era un baile tai chi, finalmente. Y fue muy bonito el efecto, porque con un poco de microfonía, y como te decía, de ponerle ciertas como sutilezas que van desde la mesa de sonido, lograbas crear esas sonoridades, esa proyección del sonido, pero también con este cuidado de que
como tenías los micrófonos con estos efectos puestos, no podías moverte mucho, porque si no todo queda con esa reverberancia. Claro, entonces lo ideal era que, como que las coreografías, al final quedó como un baile muy tai chi, y era muy de estar volado, caminando por Valparaíso, y como digo, pero fue un descubrimiento. Escribirlo en una partitura fue también así, digamos, tener que estar como investigando cómo se podía escribir eso. Pero fue muy bonito porque creo que fue una de las colaboraciones más bonitas que he tenido por la dificultad técnica para ambos de crear eso. Y se hizo y ha tenido muy buena recepción, y sobre todo porque toda la gente piensa que tiene y lo único Yo que hago ahí es el mallet. me convencí que era electrónica con instrumentos reales y justamente te iba a preguntar, bueno, ya respondiste el porqué de la pieza, pero te iba a preguntar si es que el video era parte de la composición de la obra electrónica. Claramente es una producción No, el video aparte. se lo hice yo después. Le pedí permiso para hacerles un video a los chicos y me dijeron que sí, así que empecé y le construí ese video porque creo que representa esa misma gestualidad que es la que le compuse a Silos. Y agradecida de Silos porque de verdad fue un desafío súper importante. No, el resultado es extraordinario, es extraordinario. Oye, Valeria, en el magíster de composición tú trabajaste un tema puntual que se va derechamente a lo que más adelante va a ser una cosa muy importante en tu carrera, que es el tema de género. Si nos puedes compartir cómo nace el pensamiento. Además, tú también creaste, si no me equivoco, un concurso de composición, Lenny Alexander, El festival. el Festival Lenny Alexander, y empieza en ti, no sé si viene de antes, pero se empieza a mostrar en tu carrera una preocupación profunda por el tema de género. Mira, yo creo que esto parte porque lamentablemente las que hemos estudiado composición siempre hemos pensado que somos la única que ha estudiado composición, porque la bibliografía en este país jamás se ha hecho cargo de poner referentes mujeres, ni de conocer el repertorio de mujeres, ni de darlo a conocer en las cátedras, ni en nada. Por lo tanto, tú creces pensando que eres la primera en hacer algo que era de hombres. Y yo creo que te sientes bastante sola, como muy quijotesca la situación, y te vas dando cuenta que no es así. Yo creo que un gran aliado han sido las redes sociales, porque gracias a las redes sociales te has dado cuenta que no eres la única con lo que uno pensaba en ese momento. Y bajo esa premisa, y también porque suceden dos fenómenos con esto. El primero es que te sientes sola. Y el segundo es como, oye, eres la primera. Entonces es como... Y eso no es algo cierto. Entonces después yo me di cuenta que en el postítulo había más personas estudiando composición que eran mujeres, incluso había una que había entrado antes que yo, y yo no sabía. Y no te cuentan, pues. Es como que no hay ese vínculo. Y esa persona era Fernanda Carrasco, y cuando nos dimos cuenta de que no éramos solas y que había más en otras partes también, decidimos formar un proyecto. En realidad fue un proyecto, así como, oye, ¿qué podemos hacer? Porque no hay nada donde uno diga, ¿dónde busco la música hecha por mujeres? ¿Dónde está la escritura de las mujeres? ¿Cómo están formadas las mujeres? Y ahí se nos ocurre hacer un disco con las obras de las compañeras que uno sabía que estaban componiendo. Y ahí nace el disco Resonancia Femenina, música de compositoras chilenas del siglo XXI. Y cuando decidimos hacer ese proyecto, uno investiga, obviamente, para hacer un buen proyecto, y nos dimos cuenta que iba a ser el primer registro fonográfico de compositoras, porque los que habían antes era el de Lenny Alexander, que es Gesira, y que en el fondo las otras obras de mujeres han estado en otros discos compilatorios, pero no había ninguno de solo mujeres. Entonces fue como extraño, porque ahí yo me di cuenta, por ejemplo, yo sabía de Cecilia Cordero porque es amiga de Andrés Alcalde, y ahí ella la ubicaba,
Pero, por ejemplo, cuando yo conozco el trabajo de Leni Alexander, me sorprendió mucho que no existiera la información de Leni Alexander en las universidades, porque cuando hablamos de vanguardia, ya de hacer así como composición y todas esas cosas, y la Leni era experta en eso y no estaba, me parecía que era un error muy grave, muy grave. Entonces, no podía entender por qué no estaba ella. Entonces, no nos podíamos en ese momento, teníamos que partir por algún lado y decidimos con Fernanda Carrasco hacer el disco de Resonancia, donde invitamos a las colegas que en ese momento no pensábamos nunca que íbamos a terminar haciendo este colectivo que se iba a llamar igual que el disco Resonancia Femenina. Pasa lo de este disco y surge inmediatamente una colaboración con México. Conocimos ahí unas mujeres compositoras, también gestoras, que se llama Como Arte, que estaba a cargo de Leticia Armijo, y ahí empezamos a darnos cuenta que sí habían movimientos de mujeres que buscaban reivindicar la presencia femenina en el circuito de la música, con distintas experiencias, unas más dolorosas, otras menos, unas más ingratas, pero todas con una misma sensación de que la historia decidió a través de un machismo ocultar la participación femenina no solamente en la música, sino que en muchas otras cosas. Por lo tanto, sentimos esa necesidad de seguir colaborando y sobre todo porque lamentablemente en la formación musical yo sé que hay muy malas experiencias también porque está ese como adoctrinamiento en donde si algo no te resulta, si no tienes talento, si no tienes la capacidad de, viene inmediatamente el consejo peyorativo de dedíquese a otra cosa. Y eso no solamente hacia la mujer, que es como un gran hito, por lo tanto muchas desertaron de ser compositoras por lo mismo, pero también a colegas varones que también recibieron los mismos malos tratos y de esta sensación de que la composición era algo súper elitista, era como inalcanzable. Entonces, bajo esa sensación, y sobre todo en esta, como te digo, decisión de mostrar el trabajo de las mujeres, con las chicas decidimos mantenernos juntas y trabajar colaborativamente. Y siento que esa decisión que tomamos en el 2012, cuando hicimos ese proyecto, que después se proyecta en un colectivo de compositoras, ha sido súper importante porque demuestra que lo colaborativo es una opción para poder trabajar hoy en día. Porque empiezas a ver las cosas desde otro paradigma, porque la composición, si bien uno está solo luchando con su cuaderno, con el programa donde uno componga, está en solitario, pero el tener un espacio de contención para poder compartir experiencias musicales, ya sean buenas o malas, o las dudas que tú tengas, o la ignorancia que tú puedas tener sobre un tema, es necesario tener un equipo de confianza en el cual uno pueda hablar esos temas. Siento que eran experiencias que se hacían antes de la dictadura, que se juntaba la gente a conversar de música, que se juntaba a saber qué es lo que hacían los demás compositores o las demás compositoras, si es que tenían la oportunidad de poder conversar sobre ello. Y siento que eso es algo que debiese volver ese espacio de diálogo, de conversación, de construcción mutua. Y desde ese prisma yo siento que poco a poco se ha ido trabajando para que los programas de concierto, que todavía falta mucho trabajo, porque creo que la conciencia de la presencia de la mujer en distintos roles en la sociedad debe ir acompañada de políticas públicas que todavía no son claras. Y mientras esas políticas no sean claras, que no tiene que ver con que le den el premio, que le den algo por ser mujer, yo eso lo dejo súper claro. Acá hay un trabajo profesional, hay un trabajo de investigación, hay un trabajo compositivo. Entonces, si yo veo la obra de Leni Alexander, no digo, ay, mira, escribió Cuatro Negras. No, acá hay tremendas obras construidas con tremendas, digamos, recursos técnicos. Entonces, en el fondo es como estemos a la par, convivamos en un espacio que sea igual y que sea de respeto y que sea de tolerancia para todos los que estemos habitando en ese espacio, que es difícil. Es difícil que te encarguen una obra, es difícil estar en los grandes escenarios, es difícil estar en los espacios de los festivales,
siempre está la crítica de que están siempre los mismos. Entonces, trabajemos para que eso no sea así, pues trabajemos como colaboradores y no desde la invisibilización. Eso, entonces ha sido como un largo trabajo y como te digo, esa voz cantante que a veces puede ser un poco agotadora, un poco majadera, un poco, porque uno con estas cosas va teniendo distintas experiencias buenas y malas, pero yo siento que el estar con compañeras como las que tengo en Resonancia han hecho que este camino sea mucho más llevadero. Pero en el fondo es como falta mucho todavía. Mientras no hayan políticas claras de participación, creo que todavía nos queda mucho por seguir resonando a las chicas. Qué bonito cómo lo dices, con la pasión que pone esto. Anoche conversábamos en el proyecto paralelo que tenemos en Sinfonía Austral que se llama Música en Tiempos de la Corona. Conversábamos con Manuel García, el cantautor, y surgió una pregunta similar, cuál era su opinión, y él decía prácticamente lo mismo que tú, digamos, que es una discriminación odiosa, donde se consideran cosas que en estricto rigor no tienen nada que ver con el trabajo profesional, que es el que debe ser valorado de las personas. Yo le Claro. recordaba después que apagamos la transmisión, me quedé conversando con Manuel y con Francia, le recordaba una frase de Facundo Cabral. Facundo decía que a su edad ya no le importaba cuando le presentaban a alguien si era rico, pobre, negro, blanco, judío, musulmán o cristiano. Le bastaba y le sobraba con que fuera un ser humano. Peor cosa no podría ser. Como que enmarca Claro. el pensamiento, todo esto que tú planteas. Pero sin embargo, como tú bien dices también, es necesario que se generen estos proyectos de valoración, no de reivindicación, sino que de poner en valor el trabajo profesional. Y Resonancia Femenina, según mi opinión, digamos, ha logrado poner en valor el trabajo de tantas mujeres, no solo de compositoras, ¿verdad? Hay musicólogas también que están participando ahí, intérpretes que participan en el colectivo, y esto se corona, no sé si todos saben, pero se corona el año pasado en la Feria Internacional en Holanda, Classical Net, con un tremendo reconocimiento al proyecto. Si nos puedes contar un cortito de qué se trata el premio de Classical Net. Sí, yo siempre que hablo de ese premio, lo primero que nombro es Romina de la Sota, porque sin ella esto no hubiese sucedido jamás. Estuvo con Eh, nosotros Romina de la Sota, yo la entrevisté, que sí, estaba muy complicado por entrevistar a alguien que normalmente entrevista. claro. Sabes que fue tremendo porque ella, dentro de su actividad periodística, me escribe y me dice, Valeria, sabes que yo pertenezco al Classical Next y sabes que este año, bueno, el Classical Next todos los años entrega ese premio y con temáticas distintas, con conceptos distintos. Y justo el año pasado era el centenario de Clara Wicks, entonces decidieron hacer un premio a las gestiones de proyectos que tuvieran liderados por mujeres. Entonces, ese Classical Next tiene miembros en distintos países y cada miembro de país como que aportó con lo que conocía de su país. Entonces, y eso pasa como una mesa de revisión, entonces la Romina me pidió todos los antecedentes, había que hacer una página web, no teníamos página web, así como haciendo la página web en 2 días, así como llenando contenido sin dormir, así como subiendo contenido, y, y finalmente, claro, yo le mando los antecedentes y había que esperar, pues había que esperar que primero pasara el proyecto, y así nos fuimos enterando poco a poco que fue como, y yo, no sé, pues tú decís Clásica Net, tú te ponías a mirar la página, quiénes participan ahí, y tu cara empieza como a desfigurarse, así como, Es una tremenda cosa. es una tremenda cosa y los países que están ahí, las personas que se han ganado, los proyectos que están ahí son tremendos. Y tú te veías así, pichiruchi, así como en Chile, tratando de, así como, nosotros queremos que estar sonando, por favor, ¿cachai? Era como, no, era un desafío muy grande, pero siempre le agradecí a la Romina por su ímpetu de haber querido considerar a nuestro colectivo, y pasaron como un mes y de repente llega así como un correo, así como su proyecto pasó a los 150, no sé cuántos, la lista larga, ya así como muchos países así, y ahí tú empezás a revisar ya los proyectos y eran cosas increíbles, increíbles.
después llega así febrero, ustedes están entre los 10. Y eso era ya por votación de los miembros del Classical Next. Ellos son los que votan quién se lleva el premio. Y, y yo así súper sorprendida le contaba a las chiquillas, oye, somos 10. Era así como ya haber quedado en la lista Ya de era, ya era un premio. ya claro, porque estaba ahí, conocían tu proyecto y todo, pero cuando vimos que eran los 10 fue como, no, era como, o sea, hay que sentir un respaldarazo tremendo a todo lo que uno estaba viviendo en ese momento, todas las experiencias que tenía en la cabeza, como que ese premio era así como, ese número 10 era así como, vamos bien encaminadas. Y después me llega un correo para decirme que tenía que viajar a Holanda porque estaba en la terna. Y fue como, no, mentira, fue así como yo lloraba porque finalmente estar en la terna era porque ya tenía uno de los premios, pues, ¿cachai? Entonces era así como que no lo podía creer. Lloré como 3 días seguidos, así le contaba a las chiquillas así como emoción y, obvio, pero fue increíble, de verdad, así como, yo no paraba de llorar, era así como, ese llanto así como como vieran como 40 años llorando, así como, y, yo tengo 41, entonces como fuera que pasaran 40 años nomás, entonces fue increíble porque había que ir, pues, y, y llegar allá y conocer esa realidad europea. Yo no había salido nunca a Europa, había salido fuera de Chile, pero no a Europa, y fue como, wow. O sea, de partida ver cómo se gestionan las cosas ahí, aprender cómo se hacen las cosas ahí, la manera en que se construyen las cosas, las redes, lo colaborativo, o sea, fue como llenarse de mucha información para seguir trabajando acá. Y bueno, y llega el día y nos preparan y todo eso. Obviamente un premio trae cosas buenas, cosas malas, pero dentro de todo es como que una gratificación y sobre todo lo que yo voy a valorar siempre es haber ido a ese premio con Catherine Bachman y la María Carolina López. Yo creo que si no hubiese estado con ellas ahí, yo no sé qué hubiese pasado, pero eh, porque necesitáis gente que te contenga en las situaciones emocionales fuertes. Y ellas fueron a ser un pilar fundamental en ese momento. Por eso digo, yo creo mucho en lo colaborativo y en crear redes de amistad verdaderas. Y, y ahí fue cuando llegamos y nos hicieron una prueba, así como con micrófono y todo. Y ya, pues bien así, era un tremendo escenario con gente destacadísima, muy lindos proyectos, todo. Y ahí sentada, y el Ghost Tune, tú no sabías, o sea, tú no lo ves en la tele para el Oscar, y era así como. Y Nombre en Resonancia Femenina fue como ya desbordante, y la gente aplaudía mucho, y era así como y gente que, o sea, gente de países tan lejanos, de gente que tú nunca en tu vida te hubieses imaginado que conocía tu proyecto, que lo vieron, que vieron la página web que armé en 2 días, ¿me entendí? Era así como increíble, po, increíble. Y ahí me di cuenta del valor de la conectividad a través de las redes sociales. Y yo ahí como que nunca le he tenido miedo a las redes sociales, sí mucho respeto, porque son traicioneras, pero no les tengo miedo. Entonces yo sentía, si no tengo espacio, o en Chile no están los espacios para que uno dé a conocer su trabajo, lo tendré que crear yo, po. Entonces, en el fondo te vas inventando las plataformas, vais publicando lo que estáis haciendo, lo mismo con el colectivo Resonancia, chiquillas, tengamos la página, un fanpage, tengamos esto, hagamos la página web, pues damos el contenido y subamos la cuestión. Entonces, en el fondo te hace profesionalizarte más también, porque la cosa ya después cuando la subes, tú dices, oye, pues lo podríamos haberle puesto esto o podríamos hacerlo de esta manera, y te hace también ir perfeccionándote en tus propios proyectos. Entonces, que la gente te conociera a través de esa página web y que decidiera que ese proyecto merecía ganar, fue muy impresionante. Y después como conversando, yo creo que fue como el valor de lo colaborativo y también porque creo que la imagen de Latinoamérica hacia el exterior es muy machista todavía. O sea, como que Latinoamérica se ve muy todavía bajo ese yugo. Obviamente hay como un largo trabajo que realizar. Entonces, había un valor ahí y eso fue un respaldarazo enorme a lo que se había hecho y a lo que seguimos haciendo también, como un ímpetu así. Yo Vamos iba, bien.
yo iba a ir a esa feria, al final por diversas razones no fui, pero escuché los aplausos porque me llamó por teléfono en ese minuto Angélica Fanjul, de la agencia Fanjul and Ward, que me representa a mí y también representa a Alejandro Ruti, a la directora de orquesta. Y Claro. la Angélica me había invitado, al final me llama por teléfono, oye, me dijo, estas chiquillas ganaron, mira, escucha los aplausos, y así que escuché por teléfono, en vivo y en directo, todo lo que estás contando. Fue muy bonito, fue muy agradable para mí conocer Sí, 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 fue esa noticia, sí, impresionante. sí. No, y ver Oye, así como la foto, no, sí fue, de verdad es impresionante, ¿te es lindo. parece, te parece que, no es de mala onda, va a sonar feo lo que voy a decir, pero que cerremos el tema mujeres con una obra tuya, interpretada por el Cuarteto Austral, que justamente es un cuarteto formado por cuatro destacadas intérpretes, todas muy Sí, jovencitas ellas. Escuchemos un trozo de la obra Clarís para cuarteto de cuerdas de Valeria Valle, interpretado por el Cuarteto Austral. Clarís para cuarteto de cuerdas de Valeria Valle. Oye, antes de hacerte la pregunta odiosa entre compositores, te voy a contar una anécdota para que me entiendas la pregunta. No la pregunta, sino que el porqué de la pregunta. Yo una vez estaba empezando a componer, a hacer mis primeras fronteras sentado al piano en el coro, en las salas del coro de la Universidad de Concepción. Y de repente llega Mario Cánovas, que era el director del coro, y me dice, ¿estás estudiando la quinta sinfonía de Dvorak? Y yo estaba componiendo. Qué odioso, lo odié en ese minuto. Entonces te quiero preguntar, ¿tiene alguna relación este cuarteto con el concierto para orquesta de Lutoslavski o es casual? es casual, Porque sí, sí, a veces pasa que era lo que me pasó a mí con Dvorak. sí. Con este estabas pegada al principio de este cuarteto, estaba pegada está analizando uno ¿cómo se llama el cuarteto de... Ay, se me fue el nombre. Ya, pero estaba analizando un cuarteto de cuerdas que microtono, se me fue el nombre. No hay tantos de microtonos hoy en día.
Ya, pero es súper Bueno, conocido, po. de Y Fernijo, cuarteto de Fernijo. sí, ese es. Okay. Estaba súper pegada con eso. Entonces la primera parte lo tenía con esas como formas como de desarrollar esa sonoridad brillosa. Y me sirvió mucho analizar esa partitura y de ahí que estaba pegada con hacer esa cosa insistente también. Porque estaba acostumbrada en algunas partituras como a cambiar muy rápido de gesto y decía, ¿por qué? Como una cosa mea como que no podía repetir cosas, venía con esa escuela todavía, ¿cachai? Entonces era como, es que no puedo repetir el gesto muchas veces porque si no me parece música tonal. Entonces, esta obra fue como decidir un poco salir de ese susto, de quedarse insistentemente en un gesto y poder trabajarlo que tuviera como distintas sonoridades. Y eso me gustó mucho como ese desafío personal de tener como ese gesto insistente en las cuerdas. Oye, esto que dices de evitar que parezca música tonal, me va a guiar inmediatamente al próximo ejemplo que vamos a escuchar, pero te pregunto al tiro, hay muchos compositores que lo evitan eh, conscientemente. ¿Tú tienes algún temor o lo que sea, digamos, no temor, no sé si es la palabra, pero algún sentimiento con la tonalidad para usarla o no? Ya no. Yo voy a creer ahora en adelante lo que dice Graciela Parasquevaites. Nacemos para ser libres en el sonido. Así que me quedo con eso. Me quedo con la Leni que dice que la composición para mí es mi forma de relacionarme con el mundo para ser feliz. Me quedo con una Sofía Gubaidulina que es capaz de usar un doble concierto para orquesta con una banda de jazz y una orquesta sinfónica. Me quedo con esas experiencias para poder desarrollarse en la música libremente. Si te suena un acorde de do mayor, ¿cuál es el problema? ¿Va a dejar de ser intelectual? ¿Va a dejar de ser doctor? ¿Va a dejar de ser qué? Nada, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que en la escritura uno puede desarrollar cosas súper complejas y cosas muy simples y de repente está como en la narración que tú hagas de eso, cómo tú vas construyendo los sonidos, cómo los vas ordenando, cómo vas como construyendo la trama. Entonces, en ese sentido, yo siento que no puedes tener el temor de que te suene un acorde eh, que sea como muy tonal Mayo, o claro. muy impresionista o muy así como, es que tiene novena, no es que tiene la sexta agregada, no es que parece que fuera así como la catedral sumergida, da lo mismo. O sea, en el fondo lo que uno tiene que sentirse que lo que está componiendo de verdad te representa lo que tú sientes o lo que tú estás pensando en tu cabeza. Yo he hecho cosas muy, muy diversas, cosas muy matemáticas, cosas muy estructurales y también hoy en día como que trato de vivir esa libertad del sonido. Qué Eso, bonito, yo no qué tengo bonito. ese problema. Qué bonito lo que está diciendo. No, no estoy tan solo. No estoy tan solo en este mundo. Sí, Es yo que lo yo creo que estamos en planteo, otro tiempo ya, pues. claro, yo lo Si no, planteo vamos a ser como unos vintage eternos del siglo XX. exactamente. Para mí son paletas de colores, todo es usable, todo mientras más uno conoce es más libre, mientras menos conoce es menos libre. Oye, quiero llevarte a otro tema, que es tu relación con la Orquesta Marga Marga. ¿Ya? Encontré más de una obra, hay una con José Hay un disco entero. Urqueta, hay un disco entero, exactamente. Y para introducir el tema de la Orquesta Marga Marga, vamos a escuchar un pedacito de la obra Brote Insurgente, que justamente retoma algún giro melódico. Si no me equivoco, ahí está la mano de la Violeta Parra por aquí. Vamos a escuchar un trocito. La imagen se ve muy extraña porque está filmada con una cámara para que sea visto en 360 grados. La gente que lo ve en el Sí. Face, en el YouTube, puede moverse con el mouse y ve todo esto. Por eso se ve esta imagen tan rara en esta versión.
me equivoqué, ¿viste? Está la mano de la Violeta por ahí metida entre medio. Sí, ay, me encanta esa obra. Es exquisita la obra, dura 9 minutos, 11 minutos por ahí, más o Claro, menos. Está sí, en YouTube, los amigos que nos escuchan pueden visitar, buscar la obra Brote Insurgente en YouTube. Esta es una obra maravillosa y además con este juego que hizo Recar con la cámara, que, bueno, que mm. ya es un añadido. Cuéntanos un poquito de esta obra y tu relación con la orquesta Marga Marga, Valeria. Bueno, esta obra no es precisamente para iniciar mi relación con la Orquesta Marga Marga, porque esta fue un encargo de la Orquesta de Valdivia en su origen. Ya, Y con Cristóbal Urrutia. claro, y fue un ciclo que nos pidieron justo para el 2017 que se celebrara el centenario de la Violeta. La orquesta decidió hacer un ciclo que tuviera composiciones de mujeres y ahí fue estrenada una hora durante la programación anual. Entonces había una hora de la Katy, otra Fernanda y después venía una mía. Entonces, eh, el ciclo se llama Identidad de Tierra y cada una de nosotras tenía que hacer una obra y la indicación era precisa, tenía que tener guiños de la música de Violeta Parra. ¿Cómo los ibas a hacer? Eso ya era de terreno de cada compositora, pero tenía que tener guiños concretos, citas. Entonces, ahí como que conversamos y cada una desarrolló su cita y su vinculación con la música de Violeta. Entonces, yo me hice como un banco de guiños, de gestos, y los fui como articulando de acuerdo a las cualidades con las que yo me relaciono en la composición, y yo creo que así fue con todas las obras de mis colegas. Entonces, lo que me gustaba mucho de cómo trabajar esa obra era el ponerlas en escena conjugando los motivos y cómo hacer que darle una hilación a todos estos pequeños gestos de Violeta, darle ese hilo conductor a todas estas gestualidades distintas y orquestarlos de esa manera. Entonces, lo que me encanta de trabajar con orquesta es precisamente el juego tímbrico que uno puede lograr y las capas de textura con las cuales tú puedes ir haciendo la relación de los motivos. Entonces, fue muy entretenido desafiarme de eso, combinar el tema de que percutan con los pies, porque no tenían percusión en ese entonces la orquesta. Entonces, ¿cómo le inventábamos? Entonces, ahí trabajé con leño, el tema de que golpeen el cuerpo del instrumento, sobre todo lo que son los más gorditos, ¿cierto? Como el contrabajo y el violonchelo. Entonces, va desarrollando distintas técnicas y, como te digo, es súper importante saber para quién uno escribe. Entonces, cuando no tiene percusión, tú tienes que inventarte la manera de que aparezca alguna sección percusiva y me parecía como interesante ir incorporando esas como técnicas como contemporáneas a esta forma de convivencia con la Violeta. Aparte que yo hice un radioteatro de la Violeta Parra, entonces como que me sabía muchas cosas de la Violeta, escuché muchas cosas de la Violeta, así que fue como yo siento que es como de verdad me siento homenajeándola con eso, porque es como yo compongo, hacerle un homenaje a lo que ella es. Y eso para mí es súper importante, es como tomar la herencia de ella y decir, mira, esto es lo que yo puedo construir con esto que tú me heredaste. Y eso es como lo que para mí es esa obra. Está muy linda la obra, yo la recomiendo de todas maneras y como bien dices tú, es una contribución, un reconocimiento, una puesta en valor del trabajo del otro con lo que Claro. uno sabe hacer. Sabes que yo todas las noches que hago estas entrevistas, que he estado aprendiendo a entrevistar a colegas, a músicos, me da la idea de que han pasado 15 minutos y ya llevamos una hora, casi una hora y media, y yo quisiera estar toda la noche conversando contigo. Eh, Te quiero Yo llevar con un a vinito ahí, pues. con un vinito, ¿viste? Cintura, agua, qué sé yo, ya llegará el día. Sí. Te quiero llevar a una sección que tenemos nosotros, que la variamos un poco para las entrevistas con los compositores, que son respuestas de ojalá, perdón, preguntas de ojalá respuesta corta. Y te quiero preguntar si tú tienes alguna pieza musical, alguna obra musical favorita. Yo de las... Uy, ¿sabéis cuál es mi regalona? No, no tuya.
Esa es otra pregunta. Es del esa es otra pregunta, repertorio de universal. otro. Sí, sí, yo tengo una obra regalona. La descubrí hace poco. La descubrí hace poco y es el Ofertorium de Sofía Gubaidulina. Ya no la Yo conozco. quedé impactada con lo que hizo ella ahí y con esa obra yo siento que hay una libertad de expresión que es brutal. Tú sabes que ella parte esa obra con la ofrenda musical de Bach, Ya, tal cual. desgraciadamente no conozco la obra, la voy a escuchar apenas cerremos la transmisión. Es como, me encanta, sabéis que ella, desde la experiencia que tiene y viniendo del país donde ella nació, que es Rusia y todo eso, con todas las experiencias que tiene la gente de ese sector, por la época en que vivieron, yo siento que con la libertad que compone es muy genia ella. Eh, y parte tú dices, ya, esto va a ser como una reorquestación, una versión, y de repente empieza a desarmarte todo el oferta. Oye, pero tú quedas así como, y, y lo hace técnicamente perfecto, va como tomando los gestos de la ofrenda musical y va creando una nueva narración sonora, está de la obra con partitura, y es brutal. Eh, y cómo desde algo que es como, o sea, te lo digo porque precisamente estábamos hablando de la violeta, cómo tú puedes tomar algo que heredaste en tu formación y colocarlo en tu obra y desde eso decir yo, esto es lo que yo puedo hacer con esto que heredé de en este caso de Bach. Entonces, la libertad con que lo hace me parece súper importante porque técnicamente está muy bien hecha. La instrumentación, el trabajo con los bronces, cómo los exige las colocaturas de los bronces, cómo está puesto el tema, por ejemplo, de la distorsión del sonido en forma acústica, que es a través de trémolo, glissando, el tema de ocupar las dobles cuerdas. O sea, uno aprende un montón con esa mujer, entonces, de verdad, y por esa libertad que tiene de haber insertado así en la ofrenda musical de Bach, sin ningún temor. Entonces, yo la descubrí hace poco porque estaba analizando obras de compositoras para tener así como también, o sea, uno tiene que dar la solución también cuando tú criticas, oye, no hay bibliografía de mujeres y dónde, o sea, tenéis que aportar también con la solución. Entonces, en eso he estado investigando y descubrí esta obra y quedé así como, oh, no, fantástico. Me gusta la forma en que, como te cuento, orquesta. La orquestación de la guaidulina es muy potente. Eh, Creo que se puede aprender mucho de ella, de esa libertad que tiene de la utilización de los timbres. Así que yo la recomiendo mucho el ofertorium de Sofía Guaidulina, que es como, en realidad la estoy como vacilando ahora, así como en mi análisis, y estoy O haciendo sea, como todo el aspecto técnico de la obra. tarea para la casa inmediata, por lo menos para este entrevistador. Oye, Sí. Valeria, ¿tienes alguna obra del repertorio universal que no te guste para nada? Que hayas escuchado una vez y nunca más quisiste escucharla, o que alguna que hayas escuchado muchas veces y diga, y esta cosa, ¿por qué hasta aquí? Me pasa lamentablemente que a pesar de lo potente que es maravillosa en sí misma, pero ya me aburre escuchar de nuevo que van a tocar Carmina Burana, te juro. Es como que ya, por favor, es como, es muy potente esa obra, creo que es digna, creo que uno debiese lograr hacer cosas potentes como esa en algún momento en su vida, ¿cachai? Pero es como, De de nuevo, nuevo, de en nuevo, serio, así como... sí. Y yo siento que se debe ahí como hacer como un cambio de switch o encárguele una hora a alguien para que de las mismas proporciones si hay que dar trabajo como a coro, orquesta, director, tramoya, todo eso, pero busquemos un poquito más. Entonces, porque si no, ¿por qué? Porque los teatros están encargados de hacer, construir el imaginario sonoro de su Sí. ciudad. Y Y si de se vaya a quedar siempre con lo autofinanciarse, mismo, exacto, de autogestionarse y son obras que venden, porque, bueno, la gente no conoce otras cosas, justamente un círculo vicioso, porque no se toca. claro. Oye, Valeria, ahora sí, ¿tienes una obra tuya favorita? Tengo una regalona que se llama
Michelada. Esa Mira obra tú, es, seis chelos, ¿no? sí, esa obra yo creo que, en esa obra yo creo que están como todas las manifestaciones musicales que yo creo que uno puede así como liberarse en la composición. Creo que he descubierto muchas cosas más con otras obras. Me encanta, por ejemplo, el Desideratum que le hice al Urqueta con la orquesta de cámara. Pero también todo lo que voy colocando en otras obras ha venido de esa obra primera. Es como, si lo pude hacer en esa obra, lo puedo hacer en esta otra. Y es esa como extensión de la técnica de composición viene gracias a esa obra, a la herencia de haberme desafiado demasiado con esos 6 chelos. Quedé enchelada. Enchilada. Claro. Vamos a escuchar para finalizar Enchiladas. nuestra entrevista, lo vamos a escuchar un pedacito, pero antes me pudieras decir si es que hay una música tuya de la cual te arrepientas, de que no te guste, que ojalá no se tocara nunca más. Yo tengo una que me dio rabia no haberla hecho más larga, por ejemplo, que es Cecira, que es para vientos. Es muy linda, pero dura así como muy poco. ¿Y sabéis qué me pasó con esa obra? Que tenía que terminarla luego. Entonces fue como, se cierra la obra, porque había que entregarla. Y me siento mal por esa obra, porque de hecho creo que tengo el deber ser de hacerla más larga. Una parte B, una cosa así. Porque creo que quedé al debe con esa obra. Fue como que, está súper bien la obra, y de repente, ¡pum!, se acabó la obra. Y fue como, no, bueno, mal ahí, qué feo. Ahora es cuando. En tiempos de pandemia, a tapar todos los hoyos que quedan por ahí en la carretera. Última pregunta, Valeria. A lo mejor ya la contestaste al principio de esta conversación que hemos tenido. Querías estudiar biología, me dijiste, terminaste estudiando educación física. Yo te pregunto si es que no hubieses hecho la carrera de composición, la carrera de compositora, de músico o de gestora, en tu caso, si es que te gustaría tener una carrera paralela en otra área, o si hubieses estudiado otra cosa, o si te gustaría estudiar otra disciplina. Si tú me preguntas ahora, si yo quisiera estudiar algo así, sí. Yo estudiaría, ¿sabéis qué? Audiovisuales. Me encanta esa área de la comunicación audiovisual. Me encantaría así como haberme dedicado a esa profesión. Paralelamente y tener así como, sí. Me gusta la comunicación audiovisual, la encuentro súper, o sea, creo que puede ser muy impactante si tú quieres. O puede ser muy rutinario. Muy útil hoy en día, en todo caso, que hay que aprender todo el uso de las máquinas, los software y todo esto, justamente audiovisual, que nos ayuda a estar en conexión como lo estamos ahora. Valeria Valle, vamos a escuchar un pedacito de tu obra Regalona, de Michelada. Sí.
escuchábamos un trocito de la obra Michelada para sexteto de chelos de Valeria Valle, como un pequeño regalito a ti, Valeria, de tu obra favorita en esta entrevista. Por mi parte, Valeria, te agradezco nuevamente. Ha sido un regalo conversar contigo, conocerte un poquito más, lo que siempre digo yo, la persona detrás de la pluma, conocer un poquito de tu infancia, lo que piensas, todo lo que has hecho con Resonancia Femenina, y también compartir un poquito más de tu música. Por razones como en la televisión de tiempo no podemos escuchar las obras completas, pero al menos algunos extractos para hacernos la idea de lo que está explorando cada compositor. Una vez más, Valeria, te agradezco mucho por compartir, por aceptar la invitación y por regalarnos este momento en Sinfonía No, Austral. gracias por estar aquí en esta sala, de verdad, muchas gracias. Sí, gracias, muchas gracias. A seguir encontrándonos.